Bienvenidos a Salud y Vida, el programa en el que todos los días les traemos a ustedes, nuestros televidentes y por supuesto a nuestra familia de Emcali, información que les aporte a su salud y a su bienestar. Hoy precisamente hablaremos del uso medicinal del cannabis y qué tan apropiado es. Bienvenidos a esto que se llama Salud y Vida. Iniciamos en Salud y Vida con una pregunta muy importante para los caleños y es si conocen el cannabis medicinal o si en algún momento lo han adquirido en sus vidas. Veamos lo que piensan los caleños en las calles. La están legalizando, el uso para los parques y todas esas cosas. Preferiría a las medicinas, a las pastas y todo lo que le mandan a uno, sí. He escuchado que pues la marihuana medicinal dicen la gente que es muy buena. Yo lo usaba antes, sí. Lo usaba para los dolores musculares que yo tenía antes. Sí, señora. ¿Qué ha escuchado, por ejemplo? Que he escuchado pues que en este momento hay varios laboratorios que están trabajando sobre medicamentos a base de marihuana y en este momento a nivel también de muchas comunas, digamos, indígenas, también hay varios que trabajan ese tipo de trabajo. Ya lo he usado, en gotas, en aceite, es buena. Más que todo para personas que tienen mucho dolor, tengo personas ancianas que la han usado y son muy buenas. Un poco sí, pero no estoy muy enterado de todo lo que conlleva o de lo que, digamos, de los estudios que han hecho. Pues es que uno tiene que, digamos, primero adquirir el conocimiento y saber qué conviene y qué no, pero si le ayuda a uno, claro que estaría bien usarlo. Iniciamos en Salud y Vida hablando del cannabis medicinal. La opinión de los caleños está dividida, pero algunos ya saben de qué se trata hablar de este tema. Iniciamos con el doctor Andrés Daniel Archer, especialista en cannabis medicinal. Doctor, gracias por aceptar la invitación a Salud y Vida y al Canal 102. Gracias, Valentina, a ti y al Canal 102 por tenerme aquí hablando de este tema que me apasiona tanto como es el cannabis medicinal. Estoy listo para resolver todas las dudas tuyas y de los televidentes. Así es, doctor. Bueno, yo creo que lo más importante es empezar desde lo más general, entender qué es el cannabis medicinal y de qué se trata cuando escuchamos esta palabra, doctor. Ok, el cannabis medicinal básicamente hace referencia a los usos medicinales que se le da al cannabis. El cannabis es la planta Cannabis sativa, que es el nombre científico que se le da a las plantas de marihuana, que comúnmente se conocen como marihuana. Entonces, Cannabis sativa es el nombre científico de esta planta y por eso se habla de marihuana y cannabis como si fueran lo mismo. Realmente es lo mismo. Ya cuando hablamos de cannabis medicinal como tal, es la aplicación con fines medicinales de las propiedades que tiene esta planta, que tiene muchísimas propiedades que ayudan a la salud. Entonces, aprovechamos estas propiedades con fines terapéuticos y ahí es cuando hablamos de cannabis medicinal. Precisamente cuando el cannabis medicinal llega a aportar a todo el tema de la salud, ¿cómo lo hace? ¿En qué términos aporta? ¿A qué enfermedades puede estar influyendo de manera positiva el cannabis? Ok, lo más importante para entender cuáles son las propiedades medicinales del cannabis o para qué sirve, hay que partir por entender que nuestro cuerpo produce sustancias similares a las que hay en las plantas de cannabis. Tenemos un sistema en nuestro organismo que funciona gracias a estas sustancias, receptores que están distribuidos a lo largo de todos los órganos de los sistemas y estos receptores reciben estas sustancias como si fuera una llave y una cerradura. Todo este sistema se ha denominado el sistema endocannabinoide, endo de adentro, cannabinoide de marihuana. Entonces nuestro cuerpo funciona gracias a estas sustancias. Este sistema se relaciona con todos los otros sistemas de nuestro organismo, más estrechamente con el sistema inmune y con el sistema nervioso, pero con todo el resto también. Y lo que hace este sistema es ser como una especie de director de orquesta que hace que todos estos otros sistemas que están funcionando al tiempo lo hagan de manera armónica y haya una sincronía en esas funciones.
Aparte de eso, el sistema endocannabinoide está estrechamente relacionado con unas funciones que son vitales para la vida, que se denomina la homeostasis. La homeostasis no es nada más ni nada menos que todos estos procesos de autorregulación que son necesarios para la vida. Dentro de eso se puede nombrar, por ejemplo, el ciclo circadiano, el que estemos despiertos en el día y durmamos en la noche, el mantener los niveles de azúcar en sangre, la distribución de la grasa corporal y otra serie de procesos que son vitales. Entonces, este sistema está estrechamente relacionado con todas estas funciones. Y a partir de esas funciones es que se derivan las propiedades medicinales del cannabis. En la planta de cannabis hay unas sustancias que interactúan con esos receptores que hay en nosotros de este sistema endocannabinoide, y a partir de esa interacción es que se dan todas las propiedades medicinales del cannabis. Hay muchísimas propiedades dadas todas estas relaciones que hay con todos los sistemas que hay en nuestro organismo. Entonces, por eso aparentemente el cannabis funciona para tantas cosas. Esa es la explicación, de que interactúa con nuestro sistema endocannabinoide y está regulando prácticamente todas las funciones de nuestro organismo. Doctor, científicamente, ¿cómo se ha demostrado que esto tiene un impacto positivo, el cannabis tiene un impacto positivo en la salud? ¿Cómo ha sido ese proceso también para explicarlo? Todo esto ha sido un proceso que ha tomado varios años. De hecho, el sistema endocannabinoide apenas se describió en los 90s. Tomó bastante tiempo ir descubriendo cada elemento. Inicialmente se descubrieron las sustancias que había en la planta, luego los receptores que habían en nosotros, y a partir de esa interacción, cuáles eran las acciones de las sustancias que habían en el cannabis en nosotros. Entonces, la planta del cannabis es una de las plantas que más se está estudiando en este momento. Contamos con decenas de resultados a cada día de investigaciones, y estas investigaciones están en varias fases. Entonces tenemos investigaciones que están en fase preclínica, que son investigaciones a nivel de laboratorio, estudiando células o con animales, y luego estas investigaciones pasan a una parte clínica que ya son llevadas a pruebas con pacientes. Entonces vemos todo esto que ha ocurrido en el laboratorio y lo llevamos a la vida real a ver qué va ocurriendo con los pacientes. Entonces se le ha atribuido al cannabis una cantidad de propiedades gracias a toda esta investigación. Sabemos las bases moleculares del cannabis, cuáles son las sustancias, cómo interactúan con nuestro cuerpo y qué acciones se generan a partir de esa interacción. Dentro de todas esas propiedades, una de las que más se reconoce es el manejo del dolor. Hay muchos tipos de dolor que se pueden mejorar con el cannabis. Dolor, por ejemplo, como el asociado al cáncer, que es el dolor oncológico, pero aparte de eso, dolores como el dolor neuropático o como enfermedades que se relacionan con el dolor, como la fibromialgia. De hecho, en Colombia, en el 2022, el Instituto de Evaluaciones de Tecnología en la Salud, que es el ente gubernamental que se encarga de evaluar precisamente todos estos nuevos tratamientos que se empiezan a incorporar a nuestro sistema de salud, y a partir de un análisis de todos estos estudios que se han realizado hasta ese momento, hasta el 2022, llegó a la conclusión de que había suficiente evidencia científica para aprobar los usos del cannabis en 9 condiciones de salud que ya están en nuestro sistema de salud. Doctor, pero con lo que usted está mencionando, ¿el cannabis se convierte en esa herramienta para reducir dolor o llega hasta el punto de la raíz del problema de una enfermedad de una persona? En muchos casos puede ser un tratamiento para paliar el dolor, pero en muchos casos llega hasta la causa del dolor. De hecho, se han descrito algunas condiciones en las cuales este sistema endocannabinoide del que te contaba está funcionando de manera deficitaria, no funciona adecuadamente y se empiezan a dar alteraciones en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable o la migraña son 3 condiciones de salud que responden a ese mal funcionamiento del sistema endocannabinoide, y en esos casos el tratamiento con el cannabis casi que se puede volver curativo para estos pacientes. En muchos casos es una herramienta que acompaña los tratamientos tradicionales, los medicamentos, y hace que sean más efectivos. En muchos casos, como en las enfermedades huérfanas donde no hay un tratamiento específico, se vuelve en el tratamiento de primera línea en muchos casos. Entonces, el cannabis tiene muchas aplicaciones. A nivel del cáncer, por ejemplo, se puede aplicar en diferentes fases cuando estamos en el tratamiento y ser parte del tratamiento del cáncer.
cáncer, pero también en los casos en los que el cáncer ha avanzado mucho y ya no hay una posibilidad de curación, sino que entra la parte de los cuidados paliativos. Allí el cannabis también es una herramienta muy importante para el manejo de estos pacientes. Doctor, ¿y el cannabis debe ser recetado por algún médico o es algo que las personas pueden ir a buscar de manera pues autónoma? Muy importante esta pregunta. El cannabis medicinal, como es un medicamento, todos los medicamentos deben ser formulados por un médico. Okay. El cannabis es una herramienta o es una planta que tiene muchísimas propiedades medicinales y es muy segura, y por la cercanía que ha habido desde hace mucho tiempo con la gente, las personas se sienten muy tranquilas de utilizar esta planta. Sin embargo, el cannabis, a pesar de que es muy seguro y que trae todos estos beneficios para la salud, si no se utiliza adecuadamente puede también perjudicar a la salud. Entonces es muy importante, siempre que vamos a iniciar un tratamiento y sobre todo que buscamos mejorar una condición de salud, buscar la orientación de un médico especialista en cannabis o alguien que conozca acerca de este sistema endocannabinoide para que pueda prescribir el cannabis adecuado. Dentro del cannabis hay más de 200 sustancias medicinales y lo que hacemos a partir de la evaluación de los pacientes y de conocer toda su historia clínica es poder orientar y saber qué concentraciones de estas sustancias usamos para qué caso en particular. Es una medicina que es individualizada, entonces lo mismo que le sirvió al vecino no le sirve del a ti. caso también. Cada caso es diferente, incluso compartiendo de pronto el mismo diagnóstico, el tratamiento puede ser diferente. Entonces es muy importante la evaluación médica y fundamental para arrancar un tratamiento con cannabis. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa institucional. A ustedes los dejamos con información de las empresas municipales de Cali. Ya regresamos. Continuamos en Salud y Vida hablando del cannabis medicinal y cómo sería su uso pertinente. Además, estoy en compañía todavía del doctor Andrés Daniel Archer, especialista del cannabis medicinal. Doctor, hablando de todo este tema, de lo que se trata el cannabis medicinal, también quería preguntarle si el cannabis también ayuda al tema emocional, a esas personas que tienen problemas también depresivos, toda esta parte que ya no es tanto física, sino más de adentro. ¿Cómo actúa allí el cannabis medicinal? Sí, el cannabis es una herramienta muy efectiva para todos estos problemas emocionales, sobre todo dentro de la literatura y los resultados de las investigaciones se ha comprobado que funciona para la depresión y la ansiedad, y en estos casos puede ser incluso muchas veces más efectivo que el tratamiento convencional con medicamentos. Por esto que les había contado anteriormente del sistema endocannabinoide que está involucrado con todos los sistemas, se involucra estrechamente con el sistema nervioso y modula la producción de neurotransmisores. Estos neurotransmisores son sustancias que interactúan con las neuronas y modulan las emociones. Entonces, el sistema endocannabinoide, al estar involucrado con el sistema nervioso, modula la producción de estos neurotransmisores y a partir de esa modulación nos ayuda a mejorar las emociones. Sobre todo cuando hay depresión, el THC o tetrahidrocannabinol, que es uno de los componentes del cannabis, el componente que produce efecto psicoactivo, pero que también tiene muchos efectos medicinales, es una molécula muy importante en el caso de la depresión. En el caso de la ansiedad, el CBD o el cannabidiol, que es el otro componente del cannabis, el componente no psicoactivo, nos ayuda muchísimo en esos estados de ansiedad. Y para regular la calidad del sueño, tanto el THC como el CBD son herramientas muy importantes, nos ayudan a reducir el uso de medicamentos para dormir. Muchos de estos medicamentos a largo plazo pueden generar adicción y generar otros problemas. Entonces, con el cannabis disminuimos el uso de estos medicamentos. El paciente, cuando quiere, puede suspender el uso del cannabis y no tiene ninguna adicción ni ninguna consecuencia.
Aparte de eso, nos ayuda mucho para el estrés que ahorita es una de las condiciones más comunes dentro de todo el mundo, entonces también podemos entrar en un estado de relajación a partir del uso del cannabis y con eso evitar todas las consecuencias que vienen con el estrés. Entonces, en los contextos terapéuticos para las enfermedades emocionales es muy importante el acompañamiento de un psiquiatra, sobre todo si estamos recibiendo algún medicamento para manejar una depresión o una ansiedad, porque el cannabis al interactuar con los neurotransmisores puede afectar estos medicamentos. Entonces siempre es importante hablar con el psiquiatra y articular la terapia con el cannabis con los tratamientos convencionales, los medicamentos psiquiátricos. Doctor, ¿y qué personas no deberían usar cannabis? O sea, ¿hay una contraindicación también? Sí, esa es una muy buena pregunta. Realmente las contraindicaciones para el uso del cannabis son relativas, pero es importante tenerlas en cuenta. Está contraindicado el uso en embarazadas, no porque se le haya comprobado que tiene efectos teratogénicos o que afecte el desarrollo del feto, pero tampoco hay estudios que digan que no lo produce. Entonces, frente a la falta de estudios, ni que digan que sí ni que digan que no lo usamos con las embarazadas, aunque en algunas condiciones de salud ya muy particulares se podría utilizar. Sin embargo, en ese caso estaría contraindicado también en los recién nacidos, las madres que están lactando, porque los cannabinoides pasan a través de la leche materna al feto y pueden afectar su desarrollo. Este sistema endocannabinoide está involucrado en todo el desarrollo neurológico, entonces en esas etapas tratamos de no usar cannabis. Aparte de eso, también cuando tenemos enfermedades cardíacas descompensadas y particularmente la insuficiencia cardíaca descompensada y la arritmia cardíaca descompensadas, no deberían de utilizar cannabis, porque el cannabis aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, entonces puede descompensar aún más estas condiciones. Y también cuando hay algún antecedente familiar de enfermedades psiquiátricas y en especial la esquizofrenia, que el paciente tenga una herencia de esquizofrenia pero que todavía no se ha desarrollado en el paciente, en ese paciente preferimos no usar el cannabis porque el cannabis podría desencadenar un primer episodio psicótico que sea la puerta de entrada a esa esquizofrenia, entonces en esos pacientes no lo usamos. Sin embargo, cuando el paciente ya sufre de esquizofrenia y está manejándose su esquizofrenia, en esos casos el cannabis nos puede ayudar a controlar los síntomas. Todas estas contraindicaciones son relativas. Cada caso, como te digo, lo evaluamos en particular para saber si sí lo podemos usar o no. Doctor, ahorita usted hablaba de recién nacidos y creo que también es el momento oportuno para preguntarle por las edades en las que sí se puede usar el cannabis medicinal, por ejemplo, en niños de no sé, 8 a 10 años, jóvenes, hablemos de las edades pertinentes. En el contexto, digamos, del uso médico del cannabis, no hay un límite de edad para el uso. Sin embargo, como te digo, en los recién nacidos tratamos de no usarlos. En los niños de 2 a 3 años en adelante ya podemos usar el cannabis y en esos casos lo hemos usado con bastante éxito para manejar episodios de convulsiones, convulsiones refractarias, sobre todo las que no se mejoran con los medicamentos tradicionales. Generalmente este tipo de enfermedad se presenta desde temprana edad, entonces los niños muy jóvenes empiezan a sufrir de los episodios y es allí cuando empezamos el tratamiento con el cannabis. También en los niños el trastorno del espectro autista, que se presenta también en edades muy tempranas, lo empezamos a manejar con el cannabis en niños. También tengo pacientes muy longevos, adultos mayores, 98 años es mi paciente más longevo, entonces realmente no hay un límite de edad. El cannabis, bajo el contexto médico, bajo una evaluación médica concienzuda y con un profesional de la salud, es muy seguro y no tiene ningún límite de edad. En el contexto médico lo podemos usar con mucha seguridad. Doctor, ¿cómo también se puede o cómo realizan ustedes recetarle a una persona el cannabis? No sé, uno escucha goteros, uno escucha cremas, uno escucha un montón de formas del cannabis medicinal según
¿Qué ustedes dicen, no, esto sirve para esta persona o esto sirve para otra? Ok, dentro de las vías de administración del cannabis tenemos una cantidad de posibilidades, por así decirlo. La vía más conocida y la que por tradición se ha utilizado para administrar los medicamentos, pues es la vía oral. Entonces, aprovechando la vía oral, tenemos las goticas, que es básicamente un extracto de cannabis que se vehiculiza en un aceite y se pone bajo la lengua como un medicamento homeopático, pero la vía oral también la podemos usar con cápsulas o con pastillas que ya vienen allí comprimidos los componentes del cannabis y se pueden ingerir. Esto es pues la vía más cómoda, la vía que nos permite poder tener una titulación de la dosis, es decir, ir calibrando la dosis para cada paciente en particular, y esto nos lo permite las goticas. En Colombia, por la regulación del cannabis, trabajamos con lo que se llaman fórmulas magistrales, que es a partir de la evaluación del paciente, hacemos la formulación y determinamos la cantidad de cannabinoides que vamos a usar en esa fórmula para la condición en particular del paciente. Esa fórmula magistral se remite a una empresa que tenga sus licencias de producción del cannabis y ellos producen ese medicamento, el cual debe ser formulado por un médico y debe haber una fórmula de por medio. Hay otras vías de administración que usamos menos, como es por ejemplo la vía inhalada, lo que usualmente se ve pues en la calle, que la gente fuma el cannabis. Realmente esa vía no se considera una vía medicinal. El humo puede producir daño en los pulmones, en el árbol traqueobronquial, y en el contexto médico evitamos la combustión. Podemos usar la vía inhalada con algunos dispositivos de vaporización que nos ayudan a volatilizar los cannabinoides sin usar combustión, sin que haya humo. Es una vía muy rápida y para dolores agudos o afecciones agudas actúa muy bien. También en otros casos podemos usar, por ejemplo, los comestibles, que también es aprovechando la vía oral. Se ponen los cannabinoides en alimentos como son tortas, como son chocolates o galletas, que pueden ser más fáciles de digerir por los pacientes, y a partir de allí también se ingieren los cannabinoides. El uso tópico del cannabis es un uso muy efectivo, entonces cremas, bálsamos, linimentos los podemos aplicar en la piel. Allí hay receptores del sistema endocannabinoide que reciben esas sustancias y tenemos efectos locales sin tener un efecto sistémico que pueda generar alguna psicoactividad, algún efecto psicoactivo. Esos famosos vapeadores que tienen disquescencias, eso no funciona tampoco. No lo recomiendo mucho tampoco, porque pues primero hay evidencia científica de que han podido generar algunos problemas de salud, no tanto por el cannabis que pueda estar allí, sino por los vehículos de ese cannabis. Se ha usado vitamina E, se ha usado polietilenglicol, que son sustancias que al combustionar o al aumentar la temperatura pueden generar irritación en los pulmones y daño. Entonces esos tampoco los usamos mucho. Cuando usamos la vía inhalada, usamos vaporizadores de flor seca, en la cual se pone la flor seca en el dispositivo. Este dispositivo calienta generalmente un disco de cerámica que hace que se volatilicen los cannabinoides sin que haya una combustión, y con eso evitamos el humo. Es una vía muy rápida, como te digo, para cuestiones agudas actúa muy bien, y la usamos a veces en el contexto médico. Perfecto, doctor. Por eso quiero invitarlo a usted y a todos los televidentes a que vean en este momento el caso de vida de una persona que ha implementado el uso del cannabis medicinal y cómo ha sido todo este proceso. Veamos. Colombia es uno de los países reglamentados en el uso de semillas y cultivo de cannabis para fines medicinales y científicos. Son muchas las personas que han optado por recurrir a otras medicinas alternativas para tratar dolores, problemas de sueño, estrés y otras afecciones. El cannabis medicinal la empecé a utilizar porque empecé a tener dificultad para poder dormir. Dormía, pero mi sueño se recortaba entre las madrugadas y no podía dormir. Este es el caso de Sebastián Villegas, quien nos comparte cómo ha sido su experiencia con el cannabis medicinal. Evitando pues consumir algún tipo de medicamentos que podría llegar a tener alguna codependencia de ella.
la empecé a consumir, la empecé a probar y vi que pues tenía muy buen resultado. Los beneficios, el alivio de los síntomas y los efectos secundarios varían según la persona y el tipo de afección que se trate. Pues cuando la empecé a utilizar sí veía mucho el cambio de cuando no podía dormir versus cuando empecé a consumir el cannabis medicinal y ya tenía sueños hasta de 12 horas. Anteriormente lo utilizaba con mucha frecuencia, ya no tanto porque ya he logrado que el estrés empiece como a nivelarse, pero normalmente anteriormente sí lo utilizaba por ahí 2 o 3 veces a la semana. Ahora lo utilizo más o menos cada 15 días. Se necesitan estudios adicionales para saber qué tan segura puede ser la marihuana medicinal, sus contraindicaciones y su efectividad. Por lo pronto, la recomendación es no automedicarse y tener un concepto médico ante su uso. Hablé con un médico, más que todo un médico naturista, donde él me dijo que podía seguirla consumiendo y que no había ninguna contraindicación ni ningún tipo de problema. El cannabis medicinal es y será controlado por las autoridades y el impulso por parte del Estado ha sido evidente, no solamente para permitir el uso de esta planta de forma medicinal o de exploración científica, sino también pasar a llevar el control del área comercial, pues el cannabis sin duda tiene derivados o sobrantes que ante la sociedad pueden ser utilizados. Lo que se ha dicho este momento entre la ley del 2017 y todos los decretos y resoluciones de adelante es que todo debe ser protocolizado. Se debe tener licencias y de especificación para qué son estas licencias, ya sea para tener tu hectárea y poder producir o cultivar, ya sea para exportar, ya sea para ser productor de semillas, entre otras. ¿Qué sucede en estos momentos? Pues se está llevando un control y se destinan unos cupos. ¿Para qué? Pues precisamente para que Colombia no se vuelva un país lleno de cultivos y se comience otra vez la mala fama, sino que sea algo regulado, con visitas periódicas y un tiempo limitado de producción y explotación de estos recursos naturales. Los requisitos y controles rigen a una persona natural y también jurídica para el caso de las empresas legalmente constituidas. Los predios que se dediquen al manejo del cannabis medicinal deberán trabajar en terrenos que anteriormente no sean explotados de forma ilegal. Por ejemplo, que ante el predio que se va a explotar no haya sido puesto a disposición pues, del narcotráfico, que se haya tenido denuncias de que se haya producido de manera ilícita lo que viene siendo el cultivo del cannabis medicinal. Para la persona natural se le pide es la fotocopia de la cédula, ampliación, RU, tienes que estar registrado como una actividad comercial, debes por supuesto tener antecedentes, tienes que descargarlos, ya sea que no hayas estado inmerso en procesos de investigación judicial o que se adelanten en tu contra. Para el tema de las empresas se pide esto y en algunas ocasiones es quienes conforman o hasta qué punto conforman la sociedad. Quien trabaje con el cannabis deberá tener un plan de trabajo donde explicará a las autoridades qué se realizará en dichos predios. Todo debe estar acompañado de un plan en el cual tú le vas a decir a las autoridades, miren, yo voy a explotar esta tierra para estos cultivos durante 10, 15, 20, 5 años, lo que sea que dure la licencia, voy a sacar tantos kilos, voy a exportar a tantos países, voy a hacer esto, para esto va a estar destinado. Este va a ser mi índice de proyección, es lo que nos exige la ley de una manera muy resumida. Es así como las autoridades llevan un control detallado de la siembra del cannabis en el país. Continuamos en Salud y Vida hablando del cannabis medicinal, su uso y todo lo que hay detrás. Doctor, yo quiero preguntarle a usted este tema que hay de pronto en la sociedad. Mucha gente, uno le escucha decir, no, es que cannabis es marihuana, eso es droga, no me hablen de eso, eso para mí no está bien, no es lo adecuado. Entonces también hablemos como de eso a las personas, de esa diferencia de pronto que hay en su uso. Ok, pues venimos desde hace algún tiempo, más o menos unos 30 años, con una lucha de antidrogas en Colombia, que a partir del cambio de gobierno también ha habido cambio en el paradigma y ya se está considerando que pues esa lucha ha fracasado y se está teniendo otra mirada hacia enfrentar el problema de las drogas. Con el cannabis no ha sido diferente. Inicialmente se le ha dado un mal uso a la marihuana, ha sido una droga de abuso que ha generado que las personas entren en este mundo de la adicción.
Sin embargo, a partir del gobierno del presidente Santos, con esta regulación del cannabis de uso medicinal, también se ha cambiado un poco el paradigma frente al cannabis, y ya vemos que tiene muchas propiedades que pueden ser aprovechables. Entonces, con ese cambio de paradigma también las personas están empezando a mirar la planta con otros ojos. Sin embargo, traemos como este lastre de ese mal uso que se le ha dado y todavía hay mucho estigma. De hecho, muchos pacientes que podrían beneficiarse de los usos medicinales del cannabis no lo hacen por precisamente el estigma que aún tienen. Estos espacios son muy importantes para brindar información y que la gente conozca que esto es una realidad, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Se ha convertido en una herramienta muy importante para muchos médicos, en muchos casos, en muchos pacientes, y que pues debido al estigma se están perdiendo de muchos beneficios. El cannabis y la marihuana vienen siendo lo mismo, sin embargo son nombres que se han utilizado, la marihuana precisamente para estigmatizar a los que le daban ese uso. A partir de esta regulación queremos rescatar el nombre de cannabis y darle otro contexto a partir del uso medicinal. Este uso medicinal incluso se puede llevar hacia las personas que están dándole un mal uso al cannabis, entonces para ayudarlos a dejar un uso problemático del cannabis o una adicción entre comillas al cannabis, se podría utilizar médicamente el cannabis para estos casos. Entonces, incluso... Precisamente, doctor, porque muchos dirían, no, usted no va a solucionar eso porque pues pasar de marihuana que usted me diga cannabis, usted me está diciendo lo mismo, no la va a dejar. Y eso es un tema también que puede ser problema en una casa o en un hogar, una familia. Definitivamente, en la medida en que conocemos más acerca de la planta, vamos como quitando esos estigmas. Dentro de la planta hay más de 200 sustancias, las principales son el THC y el CBD. El que se le ha dado el uso recreativo es el THC porque es el que genera este efecto psicoactivo. Dentro del contexto médico usamos el THC, pero usamos las otras sustancias del cannabis. Ellas en conjunto ayudan a resolver muchos problemas emocionales que al final son la motivación para un uso problemático del cannabis. La ansiedad, la depresión, el estrés están llevando a que las personas busquen salidas y empiecen a automedicarse el cannabis, que puede terminar por generar un uso problemático. Ahora que estás hablando del automedicarse y todo este tema, ¿una persona se puede volver adicta si, digamos, su especialista le recetó cannabis medicinal, pero esta persona se excedió en lo que le enviaron? ¿Esta persona se puede volver adicta al cannabis? Como te digo, en el contexto médico usamos una combinación de cannabinoides. Lo que se busca cuando se consume el cannabis de manera recreativa y lo que podría generar una adicción al cannabis es uno de los componentes, que es el tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo del cannabis. El cannabis que se usa para uso recreativo busca tener niveles elevados de esta sustancia, que es la que produce ese efecto. En el contexto medicinal usamos esta sustancia para unos niveles más bajos y la usamos en combinación con las otras sustancias. Esto modula sus efectos y en ese caso es muy poco probable que bajo un contexto médico, así el paciente no siga las instrucciones del médico, haya una adicción al cannabis por las fórmulas que usamos y la combinación de los cannabinoides. Bajo otro contexto del uso recreativo, si se abusa de la sustancia, sí podríamos llegar a un contexto de un uso problemático que se podría considerar una adicción al cannabis. Sin embargo, el cannabis es una sustancia muy segura que hasta el momento no se ha reportado una muerte por sobredosis. Realmente no existe una dosis letal en el cannabis. Entonces, a pesar de que pueda haber esa posibilidad de que se genere un uso problemático, jamás se va a derivar en una muerte por abuso de cannabis, que sí se puede producir con otras sustancias. Así es, doctor. Además, bueno, este es el momento oportuno para que usted y los televidentes vean el primer laboratorio de cannabis medicinal que precisamente está aquí en Cali. Lo tenemos en la ciudad y es el primero en toda Latinoamérica. Veamos.
Cali es la primera ciudad en Colombia en tener un observatorio de cannabis medicinal, pues la idea surgió de la necesidad de las personas y empresarios que vienen trabajando con este tema. Ellos presentaron sus problemáticas, las necesidades que tienen de un acompañamiento por parte de la administración y la importancia de conformar una red con todos ellos para tener, digamos, una voz visible en la ciudad. Este espacio tendrá como objetivo la gestión del conocimiento, donde se identificarán problemáticas y soluciones que se pueden utilizar no solo como oportunidades para tratamientos de enfermedades, sino también en beneficio económico para la región. Bueno, el hecho de ser el primer observatorio de cannabis visible en Latinoamérica nos da grandes oportunidades para relacionarnos con otros observatorios que ya existen en Europa, que fue, digamos, donde surgió donde se descubrió el sistema endocannabinoide, y ellos ya han ido desarrollando grandes investigaciones para lograr que sea utilizado como una posibilidad de tratamiento en algunas enfermedades que ya aquí en Colombia son permitidas y autorizadas por el INVIMA y por el Instituto Nacional de Salud. Desarrollo de investigaciones, información a la comunidad, la identificación de posibles riesgos que existan en relación al consumo y la capacitación profesional y a la comunidad estarán presentes en este laboratorio de observación. El Observatorio de Cannabis Medicinal busca también romper el estigma que hay frente a esta mata, a esta planta que se ha conocido que es medicinal. Nosotros tenemos en el cuerpo un sistema que se llama el sistema endocannabinoide, que tiene una estructura química muy similar a la estructura del cannabis. Entonces lo que hace el cannabis es reemplazar, cuando hay deficiencias en el cuerpo, reemplazar esas sustancias en el sistema endocannabinoide y volver a recuperar el cuerpo. Entonces es muy importante romper el estigma, porque a veces no nos damos la oportunidad de buscar otras alternativas terapéuticas. Doctor, continuando con todo este tema del cannabis medicinal y todas las dudas que usted ya nos ha venido aclarando, ¿cuáles son esos mitos y realidades de esas personas que a usted le han llegado diciéndole algo que usted diga, no, por favor, espere, yo le explico, dígale usted lo mismo a los televidentes? Ok, hay muchas cosas, pero así las principales podría decirte. Un mito es que el cannabis es algo nuevo. Realmente esto pues se ha creado un interés a partir de la regulación, pero la humanidad viene utilizando el cannabis desde tiempos inmemoriales, no solamente por usos medicinales, sino como vestido, como alimento, como fuente de espiritualidad. Entonces el cannabis no es nuevo, viene casi que con la misma humanidad desde hace muchísimos años. Entonces ese es un mito y la realidad es que no. Otro mito es que el cannabis mata las neuronas, y eso siempre nos lo han dicho. Realmente el cannabis es un poderoso neuroprotector. Antes ayuda a proteger las neuronas y evita su destrucción. Está siendo utilizado para enfermedades neurodegenerativas con mucho éxito, entonces mito. Otro mito es que el cannabis sirve para todo y para todos. Realmente sirve para muchas cosas, pero no para todo ni para todos. Siempre hay que evaluar cada caso en particular y conocer el contexto en que vamos a utilizar el cannabis. Otro mito es que es perjudicial para la salud. Realmente lo que vemos es que es muy beneficioso para la salud, tiene muchas propiedades que se pueden aprovechar y que pueden ayudarnos no solo a mejorar síntomas, sino incluso a entrar en procesos de curación. Hablando de eso, ¿qué enfermedades puede curar el cannabis medicinal? Usted que ya tiene toda la experiencia detrás. Entonces, como les había comentado, existen unas condiciones que son derivadas de un mal funcionamiento del sistema endocannabinoide, como es la fibromialgia, la migraña, el síndrome de intestino irritable, que son enfermedades aparentemente crónicas y que no se mejoran. Sin embargo, con el uso del cannabis y otras recomendaciones, porque recordemos que no es solamente el cannabis, sino modular el funcionamiento de este sistema endocannabinoide, a partir de un tratamiento adecuado podemos tener una mejoría casi y llegar hasta la curación de estas enfermedades. También en el caso de muchos cánceres, por ejemplo,
el cannabis acompañado de la quimio, de la radioterapia y la cirugía, los tratamientos convencionales para el cáncer, también puede llegar a ser curativo. ¿Cualquier tipo de cáncer funciona? En algunos casos sí, en algunos tipos de cáncer sí, y bajo pues el contexto de qué persona es la que vamos a tratar. Pero he tenido experiencias muy cercanas de pacientes que se han curado de su cáncer a partir del uso del cannabis junto con las terapias convencionales. Ahorita usted me mencionaba que tenía un paciente de 98 años de edad. ¿Cómo le ha aportado el cannabis, digamos, a él que tiene esta edad? En este paciente ocurría algo muy particular y era que tenía una alteración del ritmo circadiano, es decir, el paciente estaba muy activo durante la noche y en el día dormía todo el día o no estaba con la misma actividad. Entonces, debido a eso, consultó a su EPS y a partir de allí le empezaron a formular medicamentos para dormir. Estos medicamentos para dormir hacían que él durmiera en la noche, pero sin embargo durante el día mantenía muy callado, cambió su forma de ser. A partir del uso del cannabis empezamos a quitarle estos medicamentos para dormir. El paciente empezó a dormir mejor, pero durante el día volvió a ser quien era, un señor que echaba chistes, que le echaba piropos a las muchachas, que hablaba, que era muy jovial y que había perdido como esas características a partir de la formulación de los medicamentos psiquiátricos. Aparte de eso, de que su calidad de vida siguió siendo muy buena, empezó a dormir mejor y durante el día estaba muy activo. Entonces, en ese caso, aportó mucho a calidad de vida y a que el paciente pudiera dejar de consumir medicamentos psiquiátricos. Así es, doctor. Bueno, pues muy chévere ese caso porque le cambió la vida el cannabis medicinal a una persona y de esta edad que uno no creería también que funcionaría, doctor. Bueno, agradecerle por aceptar la invitación acá al programa Salud y Vida y al Canal 102. Este siempre será un espacio donde podemos contar con profesionales también como usted. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en estos espacios hablando acerca del cannabis medicinal y cuenten conmigo para una futura ocasión, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, gracias al Canal 102. Gracias a usted, doctor. Bueno, a ustedes recordarles seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @Canal 102 Cali. Nos vemos en un próximo programa aquí en Salud y Vida.